El gobernador de la provincia comenzó el lunes pasado, lunes y martes, luego hizo un break hasta la jornada de ayer entregando viviendas, hoy con anuncios, de lo que resta casi un año de las elecciones en San Luis. Por eso hemos invitado a dos legisladores de la capital y hay otro que está por llegar. Usted cuando abramos el plano va a ver que acá hay una mesa y hay una copa ahí. Estamos esperando, ¿eh? Está bajando el avión, nos dijeron. Pero voy a presentar a quienes ya están con nosotros, al diputado provincial Luis Martínez. Lucho, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto tenerte por acá, ¿eh? Igualmente. Y el doctor González Espíndola, ¿eh? Daniel, ¿cómo andás? Buenas noches, Orlando. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, no, siempre es un gusto tenerlos a ustedes por acá. Insisto, una semana y algunos días. Bueno, si bien fue el lunes y martes, el gobernador ayer entregó vivienda, algo dijo, se le soltó el pico, pero hoy el gobernador volvió a anunciar una batería de medidas. Y es cierto, lo que somos los encargados de comunicar, que buscando, y obviamente algunos saltarán, ya hablas a favor del gobierno. No, no hablo a favor del gobierno, menos yo. Pero es cierto que es difícil encontrar una batería o un anuncio de obra pública en medio de una Argentina en problemas. Sí. Es complicado, buscas un diario de cada provincia y no es fácil encontrar. ¿Qué escucharon hoy? ¿Qué venimos escuchando desde el lunes hasta hoy? Venimos escuchando una reacción que por un lado sorprende porque tiene una fuerte decisión, te diría, política, pero fundamentalmente administrativa. Porque yo incluso para darle contexto a todos estos anuncios, hablaría de la buena administración y sacaría de todo contexto la cuestión política, porque si no se opaca. Está bien. Lo que está haciendo el gobernador es generar una situación económica en toda la provincia que por un lado genera alternativas y de alguna manera desparrama la riqueza a todo el sector privado y a todo el interior y además igual en oportunidades. Por lo tanto me parece un gran acierto de parte del gobernador, un gran acto de administración de parte del gobernador, fundamentalmente con el uso del fondo anticrisis, con los famosos bonos que ha anunciado y además en el contexto de lo que anunció la Nación o que publicó cuando se publicó el acuerdo del Fondo Monetario, se publicaron también las metas que tenían en relación, ellos hicieron un cuadro comparativo 2017-2020, que son absolutamente alarmantes para la Argentina que viene. Entonces me parece absolutamente preciso. Si en algún momento me das, yo te muestro el cuadro o te doy algunos datos que le tienen que preocupar a todos los argentinos lo que se viene al menos hasta el 2020. Bien, déjame que me dé un par de frases el diputado González Pino de todo lo que se ha escuchado ya. Después le voy a preguntar, porque estamos esperando a alguien que pertenece al arco opositor al gobierno provincial, cuál es su idea, si bien el que llega ha estado en Buenos Aires durante al menos 2 jornadas, alguien le dijo, mira, anunció esto y esto. ¿Coincidís con lo que dice Lucho? Sí, plenamente. Coincido plenamente. También se le suele llamar al efecto multiplicador de la economía. Bien. Eso, una inversión que termina generando un efecto multiplicador. O sea, mientras se genera más puestos de trabajo en una obra pública, a su vez se demanda cemento, se demanda ladrillos, se demanda los trabajadores mismos que empiezan a cobrar ahí también tienen su demanda en los negocios, en los comercios, y eso genera un efecto multiplicador de la economía que por supuesto marca una diferencia con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Hay una, yo diría, un plan distinto para salir adelante y para generar felicidad en el pueblo. El plan de San Luis, evidentemente, que implica este efecto multiplicador, a través de las obras públicas, a través de la inversión del Estado, generar esta posibilidad de generar puestos de trabajo, de generar ingresos, de generar más producción. Si uno analiza varios, y ahí te doy la chance, sí, Lucho, de que des algunos datitos, si uno analiza todos los detalles que ha dado el gobernador, podríamos llegar a hablar de un plan de contención provincial, porque empezó a hablar con el tema alimentos. Todavía falta el tema sueldo, ya les voy a preguntar el tema sueldo, pero también habló el tema escuelas, la ampliación de este modelo innovador de escuelas generativas. Está hablando de viviendas, está hablando de obra pública, está hablando de reactivación de la mano de obra. Está todo encuadrado dentro de una contención integral provincial ante los posibles efectos de lo que pasa en el resto del país. En gran parte sí, y tiene que ver con lo que dice el Dani de
una intervención en la economía para favorecer principalmente a todos los sectores que están deprimidos. Yo siempre digo, el gobernador es gobernador de los asuntos administrativos, pero también del sector privado, de todo el sector privado, desde el que está de una punta de San Luis a la otra. ¿Y cómo les llega a ellos una mejora económica si no es a través de la intervención del Estado? Ya lo hizo a través de distintos planes sociales. Esa gente consume en su barrio, en su pueblo. Eso es una enorme reactivación. La obra pública, que como dice el Dani, se demandan bienes y servicios que en gran parte son locales. Algunos no, porque las grandes obras públicas a veces uno va y compra cemento donde no hay, lógicamente. Pero esos trabajadores también terminan consumiendo. Entonces uno tiene que tener este modelo de intervención económica donde el gobernador dice hay que calentar la economía, contrario a lo que está haciendo el gobierno nacional, que es enfriar la economía, y esto es lo peor que vos podés hacer en momentos de coyuntura. Y te pido, porque 2 segundos, porque los datos son muy preocupantes. Insisto que esto es el documento que expuso el Ministerio de Economía de la Nación cuando suscribió el acuerdo con el Fondo Monetario. La reducción del gasto primario entre el 2007 y el plan al 2020 que les exigió el Fondo Monetario. En transferencias corrientes a provincias va a llegar a una disminución del 74% menos en el 2020, partiendo del 2017 al 2020. O sea, en 3 años reduce 3/4 partes de lo que daba. Exactamente. Mirad este dato que es gravísimo. Gasto de capital, que es lo que nosotros llamamos obra pública, Bien. Inversión en la economía, se va a reducir el 81%. O sea, se para la obra pública nacional en las provincias. Exacto. Tenés, por supuesto, subsidios de energía y de transporte, siguen reduciendo hasta alcanzar una meta de 48% menos, con lo cual vamos a ir pagando más. Y contrario a lo que sucede en otros lugares del mundo, si vos ves el nivel de subsidio que tienen los combustibles de energía en los países más desarrollados, las economías entendieron que hay que, por supuesto, subsidiar, porque eso se traslada a puestos de trabajo, a producir unidades más de bienes y servicios. La verdad que lo que se viene para Argentina es espantoso. Está bien, pero en estos términos es espantoso. Y la intervención del gobierno provincial es muy acertada. Está bien, en los puntos que dio Lucho, Daniel, ¿es parte del manual de los acuerdos Fondo Monetario Estados Nacionales? O sea, ¿eso viene en el manual? Sí. Después le quiero preguntar el tema de los sueldos, las paritarias, digo, porque ha llegado a tal punto el descontento que el Estado debió reconocer que el 15% había quedado muy atrás. Sí. Habló de un 25, se lo estiraron un 27 y las proyecciones hablan de por lo menos 30. Sí. Digo, Y el Fondo Monetario Internacional, además de lo que está comentando el Lucho, previo a un préstamo, digámoslo así, o a un crédito, te exige determinados requisitos, como cuando te hablan de eficiencia, que te dicen tenés que recortar, tiene que haber menos trabajadores en el Estado, tiene que haber menos gasto público, lo que ellos le dicen por ahí como que son gastos innecesarios. Entonces se van haciendo recortes, es lo que te exige el Fondo Monetario Internacional antes de que llegue el crédito. Y bueno, esto es por lo que siempre, cuando estamos llegando a este punto en la economía, que no es la primera vez, que llegamos, a la historia ya la conocemos. Siempre se dan los mismos requisitos, las mismas exigencias, llega el crédito prácticamente se te va en nada, en lo que se te sube el dólar, ni siquiera se puede llegar a observar en la economía o en la nación, decir, bueno, a ver cuántas escuelas se hicieron con el crédito, a ver cuántas viviendas se hicieron. Nunca se llega a observar eso porque se termina utilizando para pagar supuestamente algunas deudas que tiene la nación. No se puede ver y lamentablemente el requisito previo es todo esto, lo del recorte, menos trabajadores en el Estado, los sueldos que te ponen un tope, que está visto, está comprobado, esto no lo invento yo, Está bien. te ponen un tope a las paritarias, entonces los gremios empiezan cada vez a tener una acción. Está bien, acá más también fuerte hay en la tope, sociedad. porque el gobierno regula sueldos de empleados públicos por decreto, si bien con porcentajes más elevados que el nacional, también acá pone topes. Lo que pasa es que por ahí es seductor el porcentaje. Déjenme un segundito porque le voy a agradecer al diputado provincial Alejandro Cacase. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Orlando. Gracias a vos por la invitación al programa. Acabo de aterrizar de Buenos Aires, que estuvimos con nuestro interbloque Avanzar y Cambiamos por San Luis, reunidos con el ministro Frigerio y toda una agenda con el gobierno nacional, y recién volvemos.
Mañana también hay actividades importantes del Ministerio de la Producción con las pymes aquí en San Luis y en Villa Mercedes. Así que estamos teniendo una agenda bastante intensa de actividades esta semana. ¿Se enteró, Frigerio, que el gobernador ha anunciado más obra pública en la provincia? Sí, sí, por supuesto. Además que estuvimos conversando con él, particularmente por la relación con San Luis, por el tema de la negociación sobre la deuda, la posibilidad de acordar obras con el gobierno de la provincia para de esa forma hacer el pago. ¿Y qué hay de eso? A ver, cuéntele a Martínez y a González Píndolo. Usted estuvo con bueno, sí, Frigerio. ellos saben también, tienen la versión, por supuesto, a través del gobernador. Pero usted estuvo con Frigerio hoy. Sí, sí, anoche estuvimos con anoche Frigerio. cenaron, tuvieron todo el día y cenaron. Sí, estuvimos con Frigerio ayer anoche. ¿Y qué dijo? Le vamos a pagar a Alberto. Sí, la idea es poder hacer un acuerdo a través de obras, es decir, más que el dinero como plata directamente, la posibilidad de que se den obras para la provincia. Y eso es lo que se está negociando, porque hay una diferencia en cuanto al monto, que sabemos hace tiempo, pero hay una voluntad de hacerlo. Me la deja picando. ¿Todo lo que el gobernador ha anunciado se va a hacer con dineros de la provincia o con parte de lo que devuelve a la nación por la deuda de San Luis? Bueno, hay parte de las obras, como dijo el propio gobernador, como es el hospital, por ejemplo, que él había anunciado en la campaña electoral, que hay que discutir el financiamiento, porque una posibilidad sería que lo haga inicialmente la provincia, pero lo repague posteriormente la nación. También el gobernador ha hablado de 2 mecanismos de financiamiento que están vinculados a esas acreencias con la nación. Una es la posibilidad de la cesión de derechos patrimoniales sobre los juicios que tiene la provincia. La otra es una emisión de bonos con garantías sobre las acreencias nacionales. Este es uno de los proyectos que estamos esperando del Ejecutivo para discutir en la Cámara. Es decir, hay una serie de anuncios que ha hecho el gobernador en materia de obra pública que creo que tenemos una coincidencia general en cuanto a su utilidad, sobre todo aquellos que son vinculados a cuestiones prioritarias como es la salud, que es el principal déficit de política pública de la provincia. Alejandro. Lo que hay que discutir es la forma de financiamiento. Está bien, me la deja picando. Otra vez me deja picando en el área como a los ingleses o a los belgas o a los croatas. ¿Está de acuerdo en todo lo que ha anunciado el gobernador en cuanto a la intención de la obra pública a futuro muy corto? De lo que anunció el lunes y martes. ¿Sabe lo que anunció hoy? No, la verdad que no. Bueno, anunció obra pública sobre todo en carreteras. Extensión de la red provincial de fibra óptica, plazas saludables, espacios múltiples, plazas saludables, en distintos pueblos. Acá en San Luis nos te digo un concepto general en eso. Nosotros fuimos muy críticos de Alberto Rodríguez Sá, sobre todo en sus 2 primeras gestiones, porque entendimos que él no atendía la obra pública prioritaria. Cuando priorizó los autódromos, los estadios, los monumentos y dejó de lado el hacer viviendas, dejó de lado la obra o infraestructura para salud, educativa, de seguridad. Recordemos que sus 2 gestiones siempre había una muy fuerte subejecución sobre la obra pública para seguridad, salud, educación. Entonces, el hecho de que haya centrado los primeros anuncios sobre la salud, si bien el tema del hospital lo prometió en la campaña, no lo cumplió, dijo que iba a estar en 15 meses y no se hizo, pero si ahora se cumpliera es muy positivo, lo mismo que lo del Centro Oncológico Integral. Entonces sí, nos parece bien si la obra pública va hacia aquello que siempre hemos reclamado. Nosotros creemos que la salud también es más médicos, más profesionales y técnicos de la salud, no solo obras, pero que haya obras en eso es importante. Lo mismo que el tema de completar que pueda haber acceso a la escuela secundaria en todas las localidades. Alejandro, recién hablábamos con Lucho y Daniel en el momento que vos llegabas. Sí. De las paritarias que no hay en San Luis. No, se lo dije porque, bueno, hablaron del tope, pero bueno... Acá no, porque en eso hay muchas contradicciones. Se hablan de cosas en la nación, con razón también, con los problemas, pero de cosas que en San Luis no existen. Una es la paritaria para los salarios. Pero estábamos hablando de las dos realidades, la realidad es la misma, pero los 2 modelos. Lucho daba 3 temas, de parte del acuerdo Gobierno Nacional, Fondo Monetario. Los recortes brutales en obra pública y algunas otras cosas que si me olvido se las voy a hacer leer. Y por ejemplo, un estado provincial como el que nosotros habitamos hoy, anuncia desde hace una semana a la fecha una importante cantidad de obra pública. El gobernador lo chicaneó hoy al presidente, usted no lo vio. Dijo, Mauricio, ¿por qué no anunciás un plan parecido como el que yo hago en la provincia para toda la Argentina? Son incomparables esas situaciones. Primero porque la nación arrastra desde hace años un déficit fiscal muy fuerte. Tuvimos a la salida del gobierno de Cristina Kirchner el déficit fiscal más alto desde la recuperación de la democracia, 7 puntos del PBI. San Luis es una provincia que, lo ha dicho Daniel también en el pasado, el 80% de sus recursos vienen de la nación. Es una provincia muy beneficiada con la coparticipación federal. Entonces, ¿Pero no es discriminada? No, en absoluto, por el contrario.
Desde el comienzo del gobierno de Macri se duplicó en términos absolutos la remisión de fondos que hubo para la provincia de San Luis, pero además por nuestra ley de coparticipación es una provincia muy beneficiada respecto de su población. Nosotros tenemos el 1% de la población, el 2,37% de la coparticipación federal. Entonces, en términos fiscales o presupuestarios, y no se puede comparar lo que es el gobierno de la nación con el de ¿Y la por qué provincia. son tan distintos los modelos? Una provincia que anuncia una batería de obra pública y un gobierno que a través de un acuerdo con un ente monetario extranjero reduce sensiblemente ese tema. Pero fundamentalmente por lo que estoy diciendo, es decir, San Luis es una provincia que tiene una matriz de ingresos fuertemente dependiente de los envíos del gobierno nacional. 4 de cada 5 pesos del presupuesto son envíos de las transferencias nacionales. Solo el 30% del presupuesto se gasta en personal. Queda un margen muy importante para hacer en inversión en obra O sea, lo pública. podría hacer todos los años, cuando quisiera. Lo podría hacer Rodríguez Sá o cualquier otro gobernador, y afortunadamente tenemos esos recursos en San Luis. Creo que hasta se podrían usar mejor y para hacer más cosas. Está bien. Por eso Lo tenemos que hay que recursos para decir, hacer obras. a ver, porque acá parece que el Estado Nacional fue re generoso con San Luis. No, hay una ley de coparticipación que eso no se ha duplicado. Si se duplican los ingresos es porque la fuente de recaudación que conforma la bolsa general que administra el Estado Nacional, que se queda con más del 70% y reparte en las provincias, es cierto, porque cada cosa que vos compras ha triplicado el valor. Entonces, de esa masa de impuestos que son coparticipables ha aumentado. Pero no podemos decir que la nación es re generosa y le ha duplicado. Eso es mentira. Está bien. Eso que quede claro. Tenemos lo que nos corresponde como al resto de las provincias. La diferencia está en saber administrarlo. Si yo soy el Estado Nacional y recibo los 50.000 millones de pesos del Fondo Monetario, lo que hago es obras, porque así redistribuyo el ingreso y vuelvo a tener por facturación, precisamente por ley de coparticipación, nuevos ingresos que voy a administrar yo. Pero es una cuestión de decisiones y de costo de oportunidad. Son modelos distintos. Lo único que están favoreciendo con el Fondo Monetario es la especulación financiera, porque tienen un colchón de plata enorme para financiar las LEVAC, los bonos, los intereses, para decir ahora que somos mercado emergente, pero en realidad el mercado emergente no significa que vienen inversiones a poner ladrillo. Lo que significa que son tipos que vienen a apostar financieramente a la Argentina y se llevan los intereses. ¿Con qué se hace? Con los fondos del Fondo Monetario Internacional. Está bien. Entonces son maneras distintas de ver las cosas, pero el Estado Nacional Sí, no lo es que digo es generoso. que es muy distinto gobernar San Luis que gobernar la nación argentina. Seguro. La prueba es que Adolfo Rodríguez Sá, que fue 5 veces gobernador de San Luis, en la nación no duró una semana. Porque amenazaron No a sus pudo. hijos. ¿Quién no va a decir Está si bien, te pero- amenazan a tus hijos? No pudo sostener el poder porque es otra dimensión. Está bien, hay tantas versiones de por qué se vino No, antes. sí, por supuesto, pero no pudo en definitiva. Te Y dice eso muestra que, no supo. O no, pudo. supo, no pudo, es otra dimensión, es mucho más complejo gobernar el Y país. siempre es la excusa. Está bien, El había, modelo había nacional. otra situación No, pero política. no es una excusa, es la realidad, los hechos. Había lo que otra pasa, situación, Lo que Fede. pasó. Si uno se pone a analizar eso, había un gobierno justamente Lo que del pasó. partido de ellos que había dejado una crisis terminal al país y que era difícil. Habían dicho, la gente decía que se vayan todos y era muy difícil que viniera cualquier dirigente y se pusiera al frente y pudiera dirigir una sociedad que en ese momento no creía en nadie. Está bien. Eso, Yo creo que eso fue algo, sin duda que no pudo 7 días entre amenazas, corridas, paros, movilizaciones. Pero veníamos de una crisis terminal generada también por una política similar a la que está llevando ahora el presidente Mauricio Macri. Yo creo que hay tapes tuyos, Daniel, diciendo otras cosas sobre Adolfo. bueno, hoy no tenemos los tapes, hoy no tenemos, pero si hace Para falta otro día, para otro Podés, día. podés buscarlo y vas a ver que siempre digo lo para mismo. otro día. Lo que han coincidido la oposición y el oficialismo que llegan en buen momento el anuncio, el escepticismo de por medio, dice el diputado García, que lo cumpla tal cual lo ha dicho. Tiene derecho a no No, creer, por porque supuesto. toda la promesa que hizo Macri antes de la campaña no cumplió No, ninguna. tengo derecho a no creer Así porque que- es la por supuesto. tercera vez No que le creen promete ni lo del al hospital y no lo ha presidente, le hecho. creen a nadie. Yo creo que los puntanos se acuerdan cuando en la campaña estaba mostrando con unos videos cómo iba a ser el hospital, Es cierto las que lo 400 anunció, camas, que es iba a estar en cierto. 15 meses y no estaba. Es cierto pero que bueno, lo si anunció. ahora se cumple, me parece Y muy bueno, bien. nosotros tenemos archivo donde lo tenemos, Sí, el archivo bueno. donde lo dijo el gobernador. Y hoy anunció algo que ya Pero se no sabía, Enhorabuena que si era lo hace. el perilago de Cruz de Piedra. De todas formas, detalles más, detalles menos. El tema es que hoy todo el arco político está de acuerdo con los anuncios. El tema es, ¿lo va a cumplir? Sí. ¿Lo tiene que cumplir?
hay un compromiso tácito, el gobernador se puso al frente, no es que me mandó un comunicado, hoy puso la cara, la otra vez también, pero no, le faltó plata. Pero desde el lunes, martes y hoy dijo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si Coincide con un año político. Si seguiste todos los anuncios, veías que en cada uno de los anuncios estaba el capítulo firma de decreto. Sí. Yo la verdad que sí dudo, porque la única obra pública importante, grande en dimensión que hizo Rodríguez en su gobierno fue la de la Pedrera. Después recordad que prometió todos los hospitales para los jubilados, prometió una infinidad de obras que después no hizo. Entonces no es que el escepticismo sale de la nada, pero ahora sí ha anunciado esto, es prioritario para la salud, ojalá que lo pueda hacer, lo mejor es que lo pueda hacer. ¿Cómo es el camino de los proyectos? A ver ahora, el gobernador ha firmado los decretos, los proyectos, algunos proyectos que van a entrar. ¿Cómo es el camino? Digo, ¿entran esta semana? Recién sí, todavía no se están en receso Está ustedes. hablando de los proyectos de ley. Del proyecto de ley. Claro, hay algunos temas vinculados a eso, como es el ingreso a la carrera administrativa, el mecanismo de financiamiento del que estábamos hablando, que esos deben ser enviados a la legislatura. Aún no han sido remitidos, pero nosotros nos hemos comprometido entre todos los bloques que ni bien eso se remita a la legislatura, vamos a sesionar. ¿Por qué algunos entran por Senado y otros por diputados? Ingresos. Cuando se trata de cuestiones presupuestarias, de la planificación presupuestaria, corresponde a diputados. Por el mismo principio que corresponde al tratamiento de impuestos y demás. Cuando vos vas a tocar el presupuesto, el primero que toca es diputado. Bueno, hay un tema sensible que no caracterizaba al doctor Alberto Rodríguez, que es un plan de viviendas. Generalmente tomaba obra en ejecución, las terminaba y les entregaba. Pero ahora, no sé si escuchando el pedido o reconociendo una falencia, una carencia de unidades habitacionales, el gobernador primero anunció el plan, un matrimonio y un terreno, algo parecido. Sí. Eso ya existía desde hace tiempo. Está bien, sí, por lo menos en el nombre existía, no sé si en la provincia. Era una ley vigente que se había truncado en su momento cuando no pudimos hacer la urbanización de las tierras. Está bien, y ahora ahora propone un plan de viviendas en la cual... En el tema un matrimonio y un terreno es importante trabajar en conjunto con los municipios. Está bien, porque a eso necesitas que el lote que das tenga servicios. Bueno, hoy, Alejandro, que usted no estuvo acá, el gobernador le pidió el compromiso, casi los obligó. Los obligó a los intendentes, dame la mano, le dijo, decime qué terrenos tenés. Sí, a veces tiene que ver con los recursos, obviamente. No, pero él citó una reunión con los intendentes. El viernes, sí, en principio sería el viernes, para pedirles esto, digamos, que evalúe cada uno dentro de sus posibilidades los terrenos que están disponibles. También es una cuestión habitual que nosotros hacemos, incluso en la comisión, cuando declaramos de utilidad pública terrenos que están en los municipios y que se utilizan precisamente para el crecimiento de la infraestructura. Aquellos municipios que no lo tengan probablemente acudan a ese mecanismo, que lo haremos nosotros, porque la verdad es que hubo una gran inscripción, ya están finalmente los números, se demoró mucho porque había un cruzamiento muy extenso de datos, se eliminaron datos falsos, fraguados, había muchísimos en términos de vivienda, pero ya está finalmente el número y hay que dar respuesta. Bien, esto seguramente, ¿ustedes están de receso esta semana? Hoy no tuvimos sesión este miércoles, claro. Por eso aprovechamos y hicimos el viaje nosotros. O sea, están de receso, digamos. Sí, no hubo sesión esta semana. ¿Hay alguna noticia bomba de avanzar el camino por San Luis para San Luis? ¿Usted estuvo en Buenos Aires? No, bombas no. Hemos estado en distintas reuniones. En este programa usted tiene que decir algo que mañana sea noticia. Sí, no digo que sea nada extraordinario. Nos hemos reunido con la Secretaría de Infraestructura Urbana, relevado los planes de renovación de cascos urbanos para las ciudades, que eso está a disposición de todos los intendentes de la provincia y lo queremos comentar. Estuvimos también con la Administración de Bienes del Estado, gestionando, por ejemplo, para que la Universidad Nacional de Villa Mercedes pueda disponer de algunos predios para desarrollar su actividad, tanto en Villa Mercedes como en Justo Arac. Estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio del Alejandro, ¿todas las obras o los fondos que la Nación pueda enviar van a la punta o vendrán algunos a la capital con este acercamiento del intendente Ponce? No, la punta ha hecho muchas tareas, pero también hay desembolso de fondos pendientes para la ciudad de San Luis. Hay una construcción de 100 viviendas en la ciudad que está en un 96% de ejecución, falta muy poquito para poder terminarlas y entregarlas.
Está pendiente también el centro de adicciones de la ciudad de San Luis, que había habido un desembolso inicial, pero falta el resto que está en el presupuesto de este año para poder ejecutarlo. Y digamos que la obra más importante para la ciudad de San Luis que está pendiente es el segundo tramo de los desagües pluviales, que el primero sobre Sucre lo financió la Nación, pero también está previsto la financiación del segundo sobre la avenida La Finur, que es una obra de más de 80 millones de pesos. Esa sería la obra central para la ciudad de San Luis que va a financiar el gobierno. Hablaron de los ATN, que dicen algunos que retiene el gobernador y otros que el gobierno dijo, bueno, úselo, gobernador. Sí, primero, a ver, ¿cuál es la verdad? Fue una provocación lo de Rodríguez Sá y eso fue confirmado, porque el acuerdo verbal no existe, porque hay una resolución que es la 153 del Ministerio del Interior, que es la que dispone la entrega de esos fondos a los municipios, y como el jefe de gabinete informó al Congreso, el gobierno de la provincia ni entregó los fondos a los municipios, pero tampoco los devolvió a la Nación. Eso que hizo en medio de los anuncios fue una provocación para los intendentes que están esperando los Creo fondos. que es una apropiación indebida de fondos. Claro, que tienen un destino. Se quedó con plata, ¿no? Bueno, sí, se quedó con 22 millones de pesos que son para los municipios. Sí, del otro lado la discusión es el uso indebido, porque la ley establece que es para las provincias. Esto hay que volver Pero a Potrero decir, Los Funes no es se lo para dieron. O sea, el camino natural es A Nación, Potrero- provincia. No, pero fíjate, a Potrero Los Funes, Sí. que es del PJ, le dieron el ATN. A los municipios que son de Cambiemos se los retuvieron. Y además, cuando Rodríguez Sá distribuyó en la campaña ATP, se los dio a todos los municipios del PJ, pero los excluyó a los de Cambiemos y ahora los vuelve a discriminar por segunda vez reteniendo. Está bien, pero como la Nación le debe a San Luis, ¿no le puedes contar los 22 millones de alguna horita? Dice, los 22 millones que te quedaste, Alberto, ¿te lo descuento de acá? No, esto No, tenía un no, destino no. específico. No, está bien, digo, sí, pero lo no otro corresponde. si hay alguien que dice, me lo dejaron si usar. cumplimos la tiene ley, que vamos a pagar. cumplirlo todos. Está bien. Eso es para las provincias. Punto. ¿Cuándo viene Frigerio? Bueno, no tiene previsto una fecha de visita aún, pero... Pensé que iba a venir. No, que esté confirmado, no. Mientras usted se fue, bueno, el sábado se Hay fue. una idea de una visita en cuestión de un mes por ahí, pero... Está bien. ¿Y cómo está el rol de la UCR en cambio? Bueno, ¿Piden bien. más espacio? Bueno, de hecho, Hay que Frigerio... preguntarle a Lilita. Lilita tiene claro el rol Con del Frigerio UCR. estuvimos, como te decía, anoche y después él fue a Olivos también a reunirse con los gobernadores de la UCR y con el liderazgo parlamentario en el Senado y en la ¿Fue Cámara de Cornejo? Diputados. Sí, fue Cornejo, Cornejo. Rosas, Negri, Morales, Valdés. ¿Cuál es el problema? gobernadores. ¿La boca suelta de Carrió? ¿O Carrió dice realmente lo que piensa el presidente? No, a ver, bueno, fue un detalle lo que ella dijo y un poco tocó el orgullo y no gustó, pero tampoco hay que hacer de eso una gran novela. El asunto es la integración dentro del frente, el peso en las decisiones y la verdad que hoy el radicalismo sí está siendo escuchado en la voz crítica que tiene sobre Bien. ciertos puntos del Hablando gobierno y de para fr- eso son las reuniones. Hablando de frente, el acuerdo programático, el Frente de Unidad Justicialista, más hegemónico que siempre, más firme que Sí, siempre. por supuesto. ¿Sí? Sí, totalmente. Porque en el último encuentro que fue en el Trapiche le dijeron al gobernador, mire, queremos unos lugarcitos más, no estamos con los lugares expectantes que habíamos hablado en Juana Coslay, nada de eso hubo. No, pero me parece que tampoco es el eje de la cuestión. El acuerdo no nació con esos intereses. No, está bien, sí es cierto. No. Ustedes lo plantearon acá. El acuerdo no era el espacio político, sino En el absoluto. compromiso con un proyecto. El tema es que algunos ven que solamente los que acceden a esos lugares o el protagonismo lo tienen ciertos partidos y no todos. Acá, en ese lugar, estuvo el dirigente, el exdiputado Larrea. Creo que estabas vos, Daniel, ese día, esa noche. Sí, Planteó. Yo me acuerdo que tuve que defender el acuerdo programático. Claro, mira, Lucho, ahí estaba Larrea y ahí estaba Daniel, y dijo, mirá, la verdad, se están quedando con todo, la verdad que podríamos ocupar un lugarcito más. O explícale, Daniel, fue más o menos No, así. pero me parece que no eran los puntos del acuerdo. Yo tengo que defender lo que decía el acuerdo. Sí reconozco que había temas del acuerdo, por ejemplo, lo que plantea siempre la REA, como es el tema de Del la boleto, tarifa social, del boleto del estudiantil. En algunas cosas que haya alguna dificultad no tiene que ver con los negocios que alguien pueda pretender. Yo no estoy de acuerdo con los negociados personales. El acuerdo tenía otro marco, tenía otro sentido. Estamos de acuerdo. El tema es que aprovechó esa noche para que lo aprovechó. No, bueno, a eso es Daniel. otro tema. No, pero no. él planteó cuestiones que para él no se estaban cumpliendo del acuerdo programático. O sea, conmigo no habló nada de cargos ni nada de eso. Sí, temas. Habló No. temas del acuerdo que para él no se estaban cumpliendo. Y yo le dije que sí, que se estaban Está cumpliendo. bien. Es más, hicimos el tratamiento de algunos puntos en concreto y
Obviamente que no se puede cumplir todo de una sola vuelta, me Bien. parece, pero sí se Mira, están llevando nos adelante. queda 1 minuto, 2 minutos. Le voy a pedir 1 minuto más a la producción. Y le queda al Mundial 1 semana. En todo el país dice que después del Mundial se arman las listas. Me Acá va a parece pasar- que se adelantó un poco. cuando Acá va a pasar lo mismo. salimos nosotros. Acá el PJ pero dice que mira, vamos a dejar que pase el Mundial. Si bien el senador Rodríguez Sá recorre el interior, se junta con sindicatos, va al partido, emite comunicados en apoyo Pero a su hermano. el mundial no era la fecha de la final, sino hasta dónde No, llegaba no, nuestra selección. no, Entonces, bueno, entonces- nos quedamos fuera y entonces- se activaron todos. Entonces a ver hubiera el dicho la tema de semana que viene nos de la- reunimos porque de las duramos listas. poco. ¿Se están hablando ya de listas? No, a ver, no. alguien puede haber manifestado su intención de ser y esto es legítimo. Está bien, no, no. Pero no de ninguna manera lista. Y nosotros, el gobernador en esto ha sido muy claro. Tenemos por delante la gestión, respetemos a la gente que está esperando de nosotros gestión, no armados políticos. Está bien. Hoy reconocieron un sindiquete, un secretario general de un gremio de Villa Mercedes, les doy un dato, seguramente lo sabrán, si no se los cuento, que el intendente de Villa Mercedes, el actual, el contador Merlo, va a encabezar la lista de diputados por Pedernera. Eso es un armado de lista, ya te están poniendo la cabeza. Digo, acá se habla de Sí, yo candidatos creo- a intendente. Creo la verdad que sí se está hablando del tema. De hecho, Sí. el gobierno de la provincia está en la especulación de si adelanta las elecciones, si no, si Alberto participa de un proyecto presidencial o no, él, toda habla, esta cosa. él habla de lo otro. Y eso porque no pasa, habla de todo- esto. pero es que todo Como eso que está supiera- pasando y por supiera supuesto- lo que pasa dentro Pero hoy de- salió que Macri también Y quiere desde, adelantar luego las en elecciones. y desde luego en reacción a eso también desde la oposición estamos viendo como hermanos. O sea, te mentiríamos si nos Está sentamos bien. acá a decir No, que no quiero nadie que me está mientan. pensando en la elección, no es Si verdad. mienten, háganlo bien, que me lo creo. Que no, están pensando en que la lo elección. crean. Oiga, todos, ellos y nosotros. hoy se escuché que la Nación puede adelantar también las elecciones. No, están por ley, fíjate. Listo, perfecto. Bueno, entonces escuché en Que una me radio. gustaría que habla- en San Luis también estén por ley, porque si no se presta la especulación siempre lo que le conviene La al ciudad va a gobernador tener hacer. 4 elecciones, va a tener paso. ¿Paz o paso va a tener ¿Dónde? acá en San Luis? No, lo que pasa es que en San Luis está Se vigente hizo- una ley de paso, Está pero bien. cada 2 años cambian la ley. Está bien. En la Nación hay una ley vigente de paso desde el año 2009 y además por ley está establecido la fecha de las elecciones, que es el tercer domingo de octubre y el 2 de agosto. Lo curioso, que hay que destacarlo, Sería ustedes bueno que en presentaron la un provincia proyecto para tengamos eliminar lo incluso las mismo. PAS y las PASO, para eliminar todo. El proyecto de ustedes se encamina a eso. No, no. El último proyecto. No, el proyecto nuestro es para que haya paso. Eliminar. No, es para que haya paso. Obligatorio, sí. restituir. Exacto. Claro. Sí. Bueno, la ciudad podría tener por lo menos 3. Y ya pasó. Sí, ya pasó. Pero el vecino de la ciudad que dice, no, 4 veces, no, 3 veces. Bueno, el intendente. No, la verdad que me parece muy malo eso de que esté sujeto a la especulación de los gobernantes cuando les conviene convocar la elección. Pero viene Creo que pasando. como en la nación tendría que haber una ley en la provincia que fije la fecha. Creo que la ciudad de San Luis tiene un aspecto que lo identifica, que tiene un sistema de elección distinto, que el Está sistema bien. por voto electrónico. Por ahí eso es lo que genera que se haga en una fecha diferente. Distinta. No hay una razón práctica. ¿Cómo eso está es el pase de Enrique Ponce a Cambiemos? Bueno, hay Falta el transfer, falta que alguien firme el pase. No, hay conversaciones con él desde lo político, sí, y entre él y el gobierno nacional y también. Pero la verdad es que hoy nos enfocamos sobre todo en los temas de la gestión. Es decir, nos sirve a todos, en definitiva, que le vaya bien a su gestión en la ciudad de San Luis. Seguro. Como te comentaba recién del tema de las obras para la ciudad, yo la verdad, antes de ir a verlo a Frigerio, el viernes me reuní con el intendente Ponce para que un poco marcar estas prioridades y eso fue lo que también fui y transmití. Que en ¿No viajó definitiva- el intendente a Buenos Aires? no, ahora no viajó esta semana, ha tenido otras interlocuciones cuando lo han invitado a los foros de intendente. Pero un poco lo que yo transmití al ministro del Interior es lo que el intendente también previamente me había dicho como prioridades que está llevando adelante la gestión y que es importante para que se beneficien los vecinos de la ciudad de San Luis. Bien. ¿Les queda algo? No. Listo. Porque tengo que cerrar. Agradezco enormemente los minutitos que han charlado con nosotros. A vos, Roberto. Insisto, vamos a comenzar esta última mitad de año y una mitad del próximo año netamente político. Las elecciones en San Luis van a ser a esta altura del año, un poquito más adelante, así que nos adentramos en un año con mucho ritmo político y va a haber varias veces que nos vamos a ver la cara por estos temas.
Así que Lucho, como siempre, enormemente No, agradecido por tu gracias a visita. vos, gracias a vos. Tus datos, tus deferencias, Daniel igual. Gracias, Orlando, Gracias por la por la invitación. visita y a usted, Alejandro. Gracias. Gracias, Se bajó el Orlando. avión Y y se viene vino directo. volando. Gracias. Usted se ha guardado algo que no me quiere contar. No, tu idea nomás. Bueno, ¿el sábado se junta la convención? Sí, el sábado tenemos reunión Porque a la el fin de convención. semana un documento durísimo contra... No, pero hemos convocado ya elecciones. Bueno, hay sectores dentro del UCR que no comparten bien. el hecho de constituir un frente, ya sea en la provincia o en la nación. O Nosotros sea, sabés que el la mismo conducción- capítulo, un capítulo más de la misma película de la... Claro, es la voluntad de la conducción, que es la que representamos, sostener los frentes en la provincia y nacionalmente. Gracias por su visita. A usted. Que descanse.